Buenas tardes, hermanos. Deseamos que este día sea de bendición para ustedes y su familia. Y pues gracias damos al Señor por permitirnos un nuevo día y poder compartir con ustedes el culto de honor y gloria a nuestro Dios. Vamos a tener un himno a cargo de nuestra hermana Liz. Vamos a abrir nuestra Biblia en el Salmo número 46 y daremos lectura del versículo 1 al número 7. La palabra de Dios dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios le ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Oremos. Señor y Padre, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí en tu casa para alabarte y bendecirte. Y como dice tu palabra, tú eres nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Por tanto, no temeremos. Señor, gracias porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro consuelo, tú eres nuestra fortaleza. Pido, Señor, que haya bendición para cada uno de los hermanos de esta iglesia, aquellos que escuchen, y también nos acordamos, Señor, de la familia Félix Ramos, nuestro hermano Héctor, Estela y sus hijos. Señor, que tú les fortalezcas y le animes para que continúen adelante con esta disposición tuya sobre la vida de Héctor. Gracias te damos, Señor, y encomendamos este culto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno 3, Eres digno. Y dice su palabra en Apocalipsis 4:11: Señor, digno eres porque tú creaste todas las cosas.
himno 311, vine a Cristo Jesús y encontré. Yo extiendo sobre ella paz como un río, Isaías 66, 12. También entonaremos el himno 383, grande gozo hay en mi alma. Su palabra dice, regocijaos en el Señor siempre. Filipenses 4:4. Que ya vosotros
buenas tardes, queridos hermanos de esta iglesia Betel. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo en esta ocasión la palabra del Señor. Me da mucho gusto saludarlos a todos. Supongo que algunos se acordarán de mí y de mi familia. Soy Silverio Sánchez Rodríguez, mi esposa Milka. Algunos que se han incorporado a esta iglesia a lo mejor no me reconocen, pero soy Silverio Sánchez, anciano de iglesia, de la Iglesia del Divino Salvador de aquí de Jalapa. Me da mucho gusto saludarlos y compartir en este mediodía, en medio de esta situación que estamos viviendo, por medio de este medio, la palabra del Señor para edificación, para consuelo, para fortaleza de todos nosotros. Así que un gusto estar aquí, hermanos, en esta iglesia Betel con ustedes. Vamos pues a reflexionar, a estudiar la palabra de nuestro Señor, y vamos a hacerlo en la carta de San Pablo a los Filipenses. Este pasaje que para la cristiandad es una joya, es uno de los baluartes que siempre tenemos en mente, y que es Filipenses 4, los versículos 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7, yo creo que la mayoría lo conocemos de memoria. Dice así la palabra del Señor en estos versículos de Filipenses 4, 6 y 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ahora que estamos nosotros viviendo esta prueba tremenda, esta prueba a nivel mundial, nosotros tenemos que plantearnos enfrentarla con el sello de nuestra visión cristiana de la vida. Nosotros tenemos debemos ser un ejemplo al mundo de cómo un cristiano enfrenta una prueba tan difícil, tan complicada como esta que estamos viviendo. Una situación que se complica de muchas maneras, en lo económico, en lo emocional, en la salud, una serie de circunstancias que no estábamos acostumbrados a vivir, pero que ahora nos vemos obligados a enfrentar, y a veces causa mucho sufrimiento. Hemos tenido ya muchos testimonios al respecto, pero nosotros como cristianos debemos enfrentarlo de una cierta manera, que es la manera que nace de un espíritu cristiano, de un espíritu que es consciente de que Dios controla y gobierna las cosas de este mundo y del universo, y de que ese Dios nos protege, nos cuida, nos sostiene, y es con esa visión, con esa convicción, nosotros como cristianos debemos enfrentar esta situación y con ello dar un testimonio vivo de lo que es la fe cristiana en una situación como esta. Entonces, en ese sentido, para esos propósitos, vamos a estudiar, a regodearnos, a desmenuzar esta porción bíblica que acabamos de leer, y que es tan conocida de todos nosotros, acerca de la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, miren, nosotros sabemos que nosotros pasamos muchas adversidades en la vida, muchas cosas nos amargan la vida, a veces por nuestro propio pecado, el pecado que desde que Adán y Eva nos metieron en este brete de la naturaleza caída del hombre, nosotros sufrimos mucho por nuestros pecados, y nosotros debemos ir creciendo en santidad, pero de todas maneras el pecado que siempre queda en nosotros nos causa sufrimiento. Eso es una realidad, y de eso nosotros somos responsables. Nosotros pagamos las consecuencias de nuestros pecados, pero hay sufrimientos que no tienen que ver con nuestra responsabilidad, con nuestra culpa. Son circunstancias adversas, ajenas a nuestra voluntad, cosas que suceden y que está fuera de nuestro alcance controlar, y que también nos hacen sufrir.
Esa es la experiencia del ser humano desde que el mundo es mundo. De ahí hay algunas expresiones para definir a este mundo, por ejemplo, como un valle de lágrimas. Realmente, si nosotros echamos una vista a las noticias, al periódico, nos damos cuenta de que este mundo es muy apto para sufrir. Nosotros tenemos que enfrentar continuamente muchas circunstancias que nos angustian, que nos preocupan. Eso lo enfrenta todo ser humano, y también lo enfrentan, por supuesto, los cristianos. Pero nosotros como cristianos tenemos la posibilidad de enfrentar las adversidades de esta vida de una manera muy particular. Las pruebas, los sufrimientos, las circunstancias adversas para un cristiano se constituyen en una prueba de nuestra fe, en una verdadera prueba, en una prueba realmente verdadera, porque también podemos nosotros ser expertos en doctrina, ¿verdad? Algunos de nosotros tenemos esa buena disposición a educarnos en la doctrina, en la sana doctrina, es una cosa perfecta, pero la doctrina es un conocimiento que tenemos y que es muy bueno y muy santo, pero la doctrina toma su verdadera prueba cuando nuestra fe es probada en las adversidades. A lo mejor tenemos 10 en doctrina, pero a lo mejor ante la adversidad, ante cualquier sufrimiento, nos caemos y nos debilitamos y nos entristecemos, y entonces ahí salimos mal. Nosotros queremos rogarle a Dios que no sea nuestra situación, que cuando nuestra fe sea probada, nosotros podamos estar gozosos, nosotros podemos estar confiados, y esa es justamente la exhortación que nos hace el apóstol Pablo aquí en este capítulo. Nosotros leímos versículos 6 y 7, pero en el capítulo 4 hemos de recordar que la exhortación de Pablo a los filipenses es: regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. El carácter cristiano no es un carácter decaído, no es un carácter de constante preocupación, no es un carácter o un estilo de ser deprimido. El estilo del cristiano es de gozo. Esta es la exhortación de Pablo. Regocíjense, alégrense, estén felices. Y lo interesante es que el adverbio aquí es siempre. No solamente estar contentos cuando las circunstancias son felices, sino siempre el cristiano debe ser una persona que está alegre, que está contenta, que está animosa. Y eso tiene que ver directamente con el tipo de fe que tenemos, con el tipo de Dios en el que creemos. Porque nosotros sabemos que Dios siempre gobierna, siempre es misericordioso, siempre es amoroso. No es a veces sí y a veces no, dependiendo de tal o cual circunstancia. Entonces, si Dios es siempre soberano sobre todas las cosas, nuestro gozo tiene una base para que esté funcionando siempre. En ese sentido es la exhortación de Pablo a los filipenses: regocijaos en el Señor siempre. Eso es lo que nosotros en esta circunstancia en la que estamos viviendo rogamos al Señor que podamos tener, que podamos crecer en esta confianza, que podamos crecer en esta fe firme, fuerte, saludable, sana, en la que nosotros podamos dar ejemplo al mundo de cómo un cristiano vive adversidades tan complicadas, tan difíciles como estas. Entonces, vamos a desmenuzar estos dos versículos brevemente. Dice el versículo 6: por nada estéis afanosos. Esa es la exhortación de Pablo. No estéis afanosos. Esta exhortación, por supuesto, no significa que el cristiano es un irresponsable, es un desprevenido que no se preocupa de nada. No, obviamente la Biblia nos enseña a ser responsables, a tener una preocupación sana, saludable, madura por las cosas de este mundo, por las necesidades. El ser humano, el ser cristiano, no es ser despreocupado y responsable. La Biblia dice claramente, por ejemplo, el que no trabaja, que no coma. Hay que tener responsabilidad, ¿no? para poder sobrellevar esta vida. No estar afanosos no quiere decir sean irresponsables. Más bien,
nosotros tenemos que distinguir entre una preocupación que es una preocupación enfermiza, que es una preocupación que deprime, una preocupación que enferma, una preocupación que cansa. Esa es la preocupación a la que San Pablo dice: no estén preocupados de esa manera, no estén afanosos. Hay otra preocupación, que es la preocupación saludable, que nos hace cada día levantarnos a luchar por la vida. Esa es una preocupación cristiana que al Señor le agrada. Pero a lo que Pablo nos invita es a no preocuparnos con esa preocupación que parte de una falta de fe, de una falta de confianza, de una falta de convicción. Esa preocupación, ese estar afanoso, es un afán que enferma el espíritu, y sabemos que también enferma el cuerpo, definitivamente. Entonces, no estar afanosos, dice San Pablo, sino presentar nuestras peticiones delante de Dios. Realmente, cuando en el versículo 7 dice que Dios va a guardar nuestro corazón y nuestros pensamientos, el apóstol lo dice porque sabe que justamente nuestro corazón y nuestros pensamientos, cuando no tenemos una fe sana, una fe madura, nuestro corazón y nuestros pensamientos llegan a tiranizarnos y a ser una verdadera fuente de angustias. A veces nuestro sufrimiento tiene un origen más que en las circunstancias externas, tiene un origen en nosotros mismos, en nuestro corazón, en nuestra mente. Eso nosotros lo podemos comprobar porque sabemos cómo hemos reaccionado de manera diferente ante las mismas circunstancias. Entonces, la circunstancia es la misma, pero nosotros, en nuestro interior, en nuestro corazón, en nuestra mente, reaccionamos a veces de una manera, a veces de otra, según el estado en el que esté nuestra fe, según el estado en que esté nuestra comunión con Dios, según el estado en el que esté nuestra fortaleza espiritual, reaccionamos de manera diferente. Es decir, el origen de nuestros sufrimientos, más que en lo externo, está en nosotros mismos. Por eso la exhortación es a que nosotros confiemos en que el Señor va a guardarnos prácticamente de nosotros mismos, va a guardar nuestros pensamientos y nuestro corazón, porque son los verdaderos orígenes de nuestras angustias y de nuestros sufrimientos. La paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. A veces nuestros pensamientos nosotros no los controlamos y estamos dándole vueltas y vueltas y vueltas a una situación que a lo mejor puede salir mal. Nosotros mismos nos sugestionamos de las cuestiones negativas y no atendemos al presente y a la realidad como debería ser, con gozo, con paz. Nuestro mismo pensamiento y sentimiento tiraniza nuestra vida. San Pablo dice: no estéis afanosos de esa manera. Lo que hay que hacer es presentar nuestras peticiones delante de Dios. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Porque todos diremos: bueno, hermano, no me está diciendo nada nuevo. Yo presento todos los días mis peticiones delante de Dios y sigo igual de angustiado que siempre. Probablemente algo anda mal allí, porque la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca. Y la palabra de Dios nos dice de esta manera. San Pablo dice: por nada estéis afanosos, sino lo que sí debe ser es: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, y con toda acción y con acción de gracias. Y si hacemos esto, entonces la paz de Dios nos va a guardar. Si nosotros hemos orado y no hemos tenido paz, hay de dos: o estamos haciendo algo mal nosotros, o la palabra de Dios está equivocada. Porque la palabra de Dios dice que si hacemos esto, la paz de Dios va a estar con nosotros. Nosotros partimos de que la palabra de Dios no se equivoca. Entonces tenemos que revisar nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo, a lo mejor no de la mejor manera, porque las promesas de la palabra de Dios son siempre firmes y no pueden fallar. Dios no se equivoca.
nosotros sí podemos equivocarnos. Entonces vamos a atender a la exhortación de San Pablo. Dice: sean presentadas las peticiones delante del Señor. Nosotros sabemos que hay maneras correctas y maneras incorrectas de orar. En algún pasaje Santiago nos dice: bueno, ustedes oran, pero oran mal. Oran para vuestros deleites, para sus... hay oración, ciertamente hay oración, pero hay maneras incorrectas de orar. Aquí San Pablo nos presenta esta manera de orar tan brevemente en estos versículos, pero tan profunda. Dice: con oración, con oración. Nosotros debemos de entender esta primera parte: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, dice. Después va a decir con ruego y luego con acción de gracias. Vamos a ver estas tres cosas. Con oración. Debemos entender la oración en el sentido más amplio, más profundo que tiene esta palabra. De chiquitos, a lo mejor decimos: ¿qué es orar? Hablar con Dios. Ya, esa es una oración básica, es una definición básica, una definición, digamos, hasta cierto punto propia de párvulos, ¿no? Realmente es eso, es hablar con Dios. Pero cuando vamos creciendo en la fe, cuando vamos madurando en la fe, nosotros entendemos que la oración con Dios, la oración es ante todo una actitud de adoración a Dios. La oración es fundamentalmente una oración madura, es postrarse ante el Señor, reconocer la grandeza del Señor, postrarnos. A mí me gusta mucho esta imagen de los musulmanes, ¿no? Los musulmanes, a la hora de la oración, tenemos esa imagen, lo hemos visto en muchas partes. La hora de la oración, y es hincarse y postrarse hasta la frente en tierra. Eso es como un símbolo muy bonito de lo que es una oración verdadera. Es postrarse y reconocer ante el Señor antes de empezar con nuestra lista de peticiones, antes de comenzar con nuestros intereses personales. Orar es tener conciencia de ante quién me voy a postrar. A veces nosotros tenemos la impresión de que voy a orar, bueno, Señor, te pido por esto, etc. Empezamos con nuestra lista, casi como una falta de respeto. A veces vienen referencias a nuestra mente, no sé si habremos visto alguna vez esta famosísima película del Padrino, y en su primera escena hay un personaje que le va a pedir un favor, pero el padrino capta que se lo está pidiendo sin respeto y se lo reclama. ¿Por qué no me lo pides con respeto? Bonacera, me parece que se llama el personaje. Vienes aquí y me pides que mate a alguien por venganza, pero no me dices padrino. No sé si lo recuerdan. Es una escena maravillosa de esta película. Me hace pensar en eso. A veces así nosotros nos acercamos al Señor. Venimos y le venimos a pedir cosas. Hay algunas doctrinas que dicen: reclámale al Señor sus promesas, cosas por el estilo. Unas tonterías realmente, ¿no? El Señor es el Señor. Al Señor no le vamos a reclamar ni exigir nada. La forma de orar que el Señor nos enseña en su palabra es que orar es postrarse delante del Señor, reconocer su grandeza, olvidarme por un momento de mis intereses, que son legítimos, pero que son mis intereses personales, y adorar al Señor, postrarme ante Él. Acerquemos al Señor, sean conocidas vuestras peticiones delante del Señor con toda oración, con toda adoración, con todo postramiento de nuestro espíritu, reconociendo su grandeza, reconociendo su majestad, reconociendo su señoría. Es postrarnos ante Él, reconociéndolo con fe y con gratitud. Primero debemos hacer esto antes que otra cosa. Después de que nosotros tengamos esta actitud, porque esto entonces nos hace estar en una situación correcta del Dios y la criatura, del Dios todopoderoso y nosotros que somos polvo, que no somos nada. Eso nos sitúa en el justo lugar, tanto al Señor como a nosotros, y esto es lo correcto. Esto es lo que nos va a hacer a nosotros entonces que nuestra oración y nuestra actitud y nuestra vida en general esté en el camino correcto. Este inicial reconocimiento de quién es Dios y quiénes somos nosotros. Y una vez que nosotros tengamos esa actitud correcta, entonces nosotros podemos legítimamente presentar delante de Dios nuestras peticiones, porque las tenemos.
y porque nosotros le presentamos a nuestras peticiones delante de Dios de manera muy legítima, porque Él nos pide que lo hagamos, porque Él nos pide que nosotros dependamos de Él, porque pedirle a Dios no es meramente un acto egoísta o caprichoso. Poner nuestras peticiones delante del Señor es una manera de adoración, es reconocer que de Él viene todo lo bueno, es reconocer que Él gobierna el mundo, es reconocer que nuestra vida depende totalmente de Él. Entonces, en ese sentido, presentar nuestras peticiones al Señor es una manera de adorarlo y de reconocer su señorío y su amor por nosotros, y es perfectamente legítimo presentar delante del Señor las peticiones que tenemos, que siempre son tantas. Siempre en esta vida tenemos peticiones personales, peticiones por nuestra familia, problemas que resolver, que no está en nuestras manos resolver y que a veces ponemos en las manos de Dios como nuestro recurso más poderoso. Y esto es agradable delante del Señor. Una vez que nosotros ponemos en las manos del Señor nuestras peticiones delante del trono de su gracia, dice el apóstol: sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Es el último elemento. Primero oración, después ruego y después acción de gracias. La oración ante el Señor no es una oración con resentimientos, bueno, como Señor, ¿a qué si lo bendices y a mí no me bendices? ¿O por qué no tengo 10 años poniéndote delante de ti una petición y no me la has contestado? Es decir, este tipo de ideas, este tipo de sentimientos que no corresponden a la naturaleza del Señor, ni a la gracia que el Señor tiene para con nosotros. La oración que va a proporcionarnos paz a nuestros pensamientos y a nuestro corazón, es una oración que parte de un sentimiento de gratitud. Nosotros podemos estar enfermos, podemos estar sin trabajo, podemos estar en alguna situación adversa, pero nada de lo que en este mundo nos pase puede borrar la bendición más grande que un ser humano puede tener, que es la salvación del Señor. Los profetas sufrieron mucho más de lo que nosotros hemos sufrido en este mundo, pero ellos sabían que estaban bajo la bendición, bajo la gracia, bajo la misericordia del Dios Todopoderoso. Entonces, en esta vida, ninguna adversidad, por más fuerte, por más dura y profunda que podamos experimentar, no puede borrar de nosotros el sentimiento de gratitud de la salvación. Entonces, nosotros podemos presentar nuestras peticiones al Señor, pero con la actitud correcta, que será siempre una actitud de agradecimiento al Señor. Reconocer que aún en medio de nuestros problemas, el Señor siempre nos sustenta y el Señor nos va a sostener hasta el final. Nuestra fe es una fe segura, es una fe absolutamente firme, y entonces no hay ningún pretexto para que nosotros nos acerquemos ante el Señor con otro corazón que no sea un corazón agradecido. Por eso para Pablo es tan claro decir, con oración, con ruego y con acción de gracias. Con acción de gracias. Es una actitud madura, no de niños caprichosos, no de niños inmaduros, que hace rato comentamos aquí con un hermano, que hay hermanos que siempre son como pequeños y que nunca maduran en su fe. Pero el apóstol nos habla a orar al Señor como personas maduras, sensatas, conscientes de qué es la oración, postrándose ante el Señor, presentando nuestras peticiones con acción de gracias. Y entonces la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de oración ya implica una raíz de paz, una fuente de paz en el corazón del hombre, porque ya está implicando que el hombre sabe que el Señor tiene control sobre todas las cosas, lo sabe profundamente, sabe que el Señor ya lo ha salvado, sabe que no hay nada que escape a la mano poderosa y misericordiosa del Señor. Pero debemos, hermanos, estar muy atentos a cuál es la promesa del Señor para una oración
sana, saludable y bíblica como es la que estamos analizando ahora. Fijémonos bien que la palabra del Señor nos dice, presenten sus oraciones delante del Señor y sus problemas terminarán. Presenten sus oraciones con oración, ruego y acción de gracias, y entonces las circunstancias adversas desaparecerán. No es esa siempre la respuesta del Señor. Puede ser que el Señor en su soberanía decida eliminar los problemas, o puede ser que decida que los problemas continúen. A veces oramos por la oración por la salud de un familiar, y a veces sana y a veces no sana. Pero nosotros siempre sabemos que la respuesta de Dios es la respuesta justa y la respuesta perfecta. No siempre nuestras peticiones son saludables o tienen efectos benéficos para nuestra vida. A veces nuestra petición puede traer problemas. A veces mi petición puede ser: Señor, dame trabajo, y no sabemos qué género de problemas nos va a traer, preocupaciones, angustias, etcétera. O si le pido al Señor: Señor, dame por favor un coche nuevo, y yo no sé si en ese coche se va a matar alguno de mis hijos o yo mismo en algún determinado momento. No lo sabemos. No sabemos si nuestras peticiones siempre son para beneficio nuestro. Pero la promesa del Señor después de una oración saludable, esa sí es siempre perfecta. ¿Cuál es la respuesta de Dios a nuestra petición? Dice: presenten sus oraciones con oración, ruego y acción de gracias, y entonces la paz de Dios va a guardar sus corazones y sus pensamientos. Eso sí es siempre una respuesta perfecta a nuestra oración. No hay bendición más grande en este mundo que gozar de la paz del Señor en nuestra cabeza, en nuestro corazón. Otras situaciones pueden causarnos angustia, pueden causarnos sufrimiento, pero no hay nada que el ser humano desee más en esta vida que estar en paz, que estar contento, que estar tranquilo. Y esa es la promesa del Señor. Oremos al Señor, presentemos nuestras peticiones delante del Señor como debe ser, con madurez, con conciencia de qué es lo que estamos pidiendo y ante quién estamos pidiendo, y entonces nuestra vida tendrá paz, tendrá tranquilidad, tendrá regocijo, y nosotros entonces podremos dar un testimonio firme, un testimonio fuerte ante el mundo de cómo un cristiano enfrenta problemas tan duros como los que estamos viviendo en este momento. Las circunstancias pueden cambiar, pero la paz de Dios no. La paz de Dios siempre es segura. Entonces dice San Pablo: por nada estemos afanosos, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración, ruego y acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que damos gracias a nuestro Señor por esta palabra. Rogamos al Señor que esta palabra crezca en nuestro corazón, eche raíz en nuestro corazón y nos haga disfrutar de la paz del Señor que todo cristiano debe tener, que todo cristiano debe gozar, y con la cual nosotros podemos dar un testimonio de fortaleza, de esperanza a el mundo en medio de esta situación. Que Dios nos bendiga, hermanos. Vamos a hacer una oración y nos despedimos después leyendo la bendición pastoral. Señor nuestro, te agradecemos por el privilegio, por el gozo que nos das de compartir con mis hermanos de esta iglesia Betel, Señor, tu palabra. Padre Santo, te rogamos que tu Espíritu Santo haga que tu palabra, Señor, cumpla su propósito, no vuelva a ti vacía, genere, Señor, en nuestro corazón y en nuestra mente tu paz, la firmeza de fe, confianza, Señor, conocimiento pleno de que tú, Señor, tienes control sobre todo el universo y sobre cada detalle, Señor, de nuestras vidas y de la vida de este mundo, Padre Santo. Señor, te suplicamos que tu palabra inunde los corazones y las mentes de mis hermanos de esta iglesia, Señor, y de la mía propia. Padre Santo, te agradecemos y te lo suplicamos, Señor,
y te rogamos que en este día, Señor, haya sido agradable delante de ti el culto que esta iglesia te ofrece, Señor. Quédate con esta iglesia, Padre Santo, quédate con sus proyectos, quédate, Señor, con la vida entera de esta congregación. Te lo suplicamos, Señor, y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tenemos ahora el ofertorio y vamos a orar por las ofrendas. Y pues les comparto, hermanos, que estará apareciendo el número en el cual usted puede depositarlo, si es así, si gusta hacerlo, de tal manera que pues su ofrenda, su diezmo, lo que usted disponga ofrendar para la iglesia, para la obra, pueda llegar a través de este depósito. La Biblia dice en 2 Corintios 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Oremos. Señor, muchísimas gracias porque nos permites ofrendar un poco de lo mucho que tú nos das, y te pedimos que sea de bendición para esta iglesia y también para las manos que lo reciben. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a entonar el himno 440, mi ofrenda. Su palabra dice: sacrificio de acción de gracias a Jehová, aceptable. Levítico 22, 29. Vamos a despedirnos de este culto, queridos hermanos, con la bendición pastoral que se encuentra en Hebreos 13, 20 y 21. Dice así la palabra del Señor: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno,
os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.